Boa noite a todos e todas. Estou aqui no Brasil, então nosso horário aqui no Brasil é às 18 horas e 8 minutos. Nós estamos aqui começando um evento da CAOeste, com ilustres convidados e convidadas da CAOeste, onde nós abordaremos o tema sobre eleições municipais. Bem-vindos a todos e a todas. A CAOeste, la Conferencia Americana de Organismos Electorales Subnacionales y por la Transparencia Electorales, se complace em anunciar o início de seu ciclo de webinar e palestras em 2024, um espaço dedicado à promoção do diálogo, intercâmbio de experiências e o fortalecimento de práticas eleitorais transparentes e equitativas em América Latina. Em um ano marcado por eventos eleitorais significativos em la região, como as eleições municipais em Brasil, generais e subnacionais em México, e las recém-celebradas eleições generais e subnacionais em El Salvador. A importância de estes encontros cobra especial relevância. El primer webinar, titulado Las eleições municipais em Brasil e o contexto da América Latina, tem como objetivo oferecer uma plataforma de análise e discussões sobre os desafios e oportunidades presentes em el cenário eleitoral atual, com um enfoque particular em la inclusão, la tecnologia e la integridade del processo eleitoral. É um documento, é um ponto de partida pela organização e relação do webinar proposto. Se espera que se sirva como um guia para a preparação de oradores, de moderação do evento e para todos aqueles que desejam enriquecer-se com o conteúdo. Como eu estou substituindo o moderador Leandro Querido, meu amigo, de qual tenho grande admiração, e tenho hoje como oradores aqui o professor Val Beagra, né? Professor brasileiro, livre-docente pela USP, professor da Faculdade de Direito de Recife e membro da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da OAB do Brasil, procurador do Estado de Pernambuco e advogado. Temos também a Gabriela de Leon de Farias, de El Salvador, chefe de Missão Eleitoral e Transparência Eleitoral em El Salvador. E também, por último, temos a Sofia Martinez, que é participante da Transparência Eleitoral e da CAOeste do México. Então, são essas as pessoas que irão participar do evento de hoje. Pela ordem definida, parece-me que vai começar com Valbeagra, não é isso? Gabriela, é com Valbeagra, então, né? Gracias, gracias, buenas tardes. Qué gusto saludarles a todas, a todos. Les envío un cordial saludo desde México. Por supuesto, un saludo a las autoridades, a Leandro Querido, a Luis Miguel Santibáñez, a Marcelo Peregrino y a grandes amigos que tenemos a lo largo y ancho de América Latina. Pues muchísimas gracias por permitirme participar en este conversatorio y en esta charla con ustedes, que básicamente pues haremos un poco el análisis de las elecciones municipales de El Salvador. Antes de iniciar, bueno, ya terminando los agradecimientos, quiero platicar brevemente el contexto en el que se dan estas elecciones municipales en El Salvador, que se celebraron el día 3 de marzo pasado. Tenemos que entender
contexto social y político en el que se desarrollaron o de dónde venía la ciudadanía de El Salvador para llegar a estas elecciones del 3 de marzo. Y bueno, pues empecemos remontándonos un poco de tiempo atrás. Básicamente, pues desde los años 30, desde los años 40, pues ya había conflictos sociales, sobre todo en las áreas rurales de El Salvador, provocados pues básicamente por temas económicos relacionados con la caída de los precios del café. Específicamente de 1981 a 1992, El Salvador estuvo inmersa en una guerra civil cruenta, muy, muy violenta, en donde, bueno, pues uno de los principales grupos guerrilleros que se estaba participando en este conflicto bélico, pues era el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Este es un dato importante porque más adelante se los voy a comentar. Durante este año, pues se estima que hubieron alrededor de 80,000 muertos derivados de este conflicto bélico. Estamos hablando de un país que apenas tiene 6 millones de habitantes, entonces 80,000 muertos representa una cantidad muy importante de su población. Específicamente, la mayoría de las personas que fallecieron eran de zonas rurales o de zonas, pues que no eran, que no estaban en las ciudades. Y también se estima que durante estos apenas 9 años que duró el conflicto, hubo alrededor de 2 millones de desplazados de sus comunidades, es decir, 2 millones de 6 millones de personas tuvieron que salir de sus comunidades por el conflicto bélico que, bueno, pues azotó una gran parte de la población en El Salvador. ¿Por qué hice énfasis en el Frente Farabundo Martí? Porque, bueno, en los años de 1992 se firma ya el Tratado de Paz, un acuerdo de paz en México precisamente, que se llamó el Acuerdo de Chapultepec. Y ahí sucede lo que en muchos países de América Latina también sucedió este fenómeno, que los grupos de guerrilleros pues formaron un partido político. Y precisamente a raíz del cese al fuego se formó el partido político FMLN, que no era otra cosa más que integrantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Este fenómeno pasó en muchos países de América Latina, en Colombia, también, por ejemplo, en España, con el grupo ETA. Y bueno, pues esa era la clase política que estaba compitiendo, ¿no? A la par, estos desplazados, muchos de estos desplazados que eran pues niños sin acceso a educación, sin acceso a salud, personas que habían vivido lo peor de la guerra, cómo mataban a sus familiares, cómo, bueno, pues les quitaban sus casas, etcétera. Muchos de ellos migraron hacia los Estados Unidos y precisamente a raíz de los acuerdos de paz en 1992, Estados Unidos decide hacer una deportación masiva de personas que eran salvadoreños y que se consideraba que habían cometido algún delito. Y estamos hablando de por lo menos 200,000 jóvenes fueron deportados en un momento al mismo tiempo y a la par, bueno, pues como parte también de estos acuerdos de paz, el gobierno pues se comprometió a reducir sus fuerzas armadas, entonces tuvo que despedir a muchos militares. Entonces, por una parte teníamos jóvenes que no tenían trabajo, que venían deportados de Estados Unidos por hacer a cometer algún tipo de delitos, y por otro lado, un sector de la población enojada que no tenía trabajo pese a que había participado en los conflictos armados. Esto fue un caldo de cultivo para que lo que todos sabemos, pues se formaran estos grupos delincuenciales llamados maras, que desde 1992 hasta hace prácticamente un año o 2 años, pues tuvieron sometido a la sociedad de El Salvador. ¿Sí?
Entonces, en ese contexto se dan las elecciones, en un contexto de tanta violencia, de tantas generaciones viviendo violencia permanente, porque las maras tenían el control absoluto de, el gobierno y de todas las actividades de la sociedad, pues en ese contexto era difícil que se dieran elecciones democráticas o que la ciudadanía se educara en temas democráticos. Estas elecciones que se llevaron a cabo el 3 de marzo fueron, por así decirlo, la segunda parte de las elecciones presidenciales que justamente se llevaron a cabo un mes antes. De hecho, el viernes anterior a la elección, que esto fue un hecho muy criticado, se entregó la constancia de mayoría o la constancia de ganador al presidente Bukele, pues quien resultó electo. En esta elección presidencial votaron un poco más del 50% de los electores, que para algunos era una cifra muy baja, pero vuelvo al tema, en este contexto de violencia y de una sociedad desvinculada de sus representaciones, en donde no se sentían simplemente identificados con su clase política, pues fue una votación muy alta y bueno, el presidente Bukele se reelige con el 80% de los votos, es decir, arrollador el gane. La principal crítica que se da a estas elecciones municipales es precisamente pues que están muy pegadas a la elección presidencial y que pudieron haber sido influidas por el arrastre de la elección presidencial. Les voy a compartir unas imágenes, si ustedes así me lo permiten, nada más si me pudieran confirmar si se está viendo. ¿Sí? Sí, Bien, gracias. Bien, Transparencia Electoral participó pues con una misión integrada por Luis Miguel Santibáñez de México, por Franco Salinas de Perú, también su servidora Gabriela de León, también de México, Luis Córdoba de República Dominicana, Hugo Castillo también de República Dominicana y Otto Wibowi, espero haberlo dicho bien, también de Perú. En esta ocasión, Transparencia Electoral también participó con un integrante de una misión técnica, es decir, como parte de ese interés de tener pues este intercambio de buenas prácticas entre las autoridades de América Latina. Además, Transparencia Electoral pues participó con una asesoría y en temas técnicos, específicamente con el tema de los resultados. Ahora, el contexto aquí es lo interesante. Este era el mapa del Salvador. Fíjense cómo había 262 municipios en un país de apenas 155,000 kilómetros cuadrados, no, perdón, 21,000 kilómetros cuadrados, 21,000 kilómetros cuadrados, había 262 municipios. Entonces, la mayoría de estos municipios eran zonas muy pequeñas, zonas rurales, y pues ellos consideraban que tenían problemas para gestionar sus recursos y para pues subir sus temas a la agenda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la Asamblea Legislativa emite un decreto y reorganiza los municipios de El Salvador y quedan de 262, pasan a 44. Es decir, nosotros podemos ver que, por ejemplo, en estas regiones se integran varios municipios, ¿sí? Y ya forman regiones, pues, con mayor territorio, más sólidas, con una mayor capacidad de gestión. Por ese lado, pudiéramos decir, bueno, pues está muy bien porque puede favorecer a la ciudadanía precisamente pues todos estos temas, ¿no? El gestionar sus recursos, el administrar o el reducir todos esos funcionarios públicos de la administración municipal
que, bueno, pueden generar una carga al erario público. Sin embargo, la mayor crítica que nosotros hacemos o la mayor observación que estamos haciendo en este tema es que no hay evidencia de que el pueblo salvadoreño haya sido consultado para hacer esta redistribución, sino que simplemente fue un decreto de la Asamblea Legislativa, que sí, bueno, podemos decir que fue válidamente electa mediante el voto popular, pero no hay evidencia que los ciudadanos estuvieran tan de acuerdo en esta reorganización del país. Sin embargo, también lo que pudimos observar es que no había oposición. Es decir, los ciudadanos ya cuando andábamos nosotros en campo se sentían confundidos acerca de quién iba a ser su alcalde o cuál iba a ser la delimitación de su municipio, pero no vimos protestas ciudadanas ni inconformidad ciudadana con llevar a cabo esta redistribución. Entonces, ¿qué se eligieron o cuáles fueron las elecciones del 3 de marzo? Pues precisamente las nuevas 44 alcaldías y además se eligieron 20 diputados del Parlacén, que es el Parlamento Centroamericano. ¿Sí? Pudimos observar la misión de transparencia electoral que hubo una buena organización de estas elecciones, los centros de votación o las juntas receptoras del voto en general abrieron temprano, los ciudadanos cumplieron acudiendo a instalar estos centros de votación. Los ciudadanos que acudieron a estos centros de votación fueron prácticamente los mismos que instalaron los centros de votación en la elección presidencial un mes antes. Y aquí, bueno, podemos ver más o menos cómo estaba estructurada las mesas de votación. Por una parte, están publicadas estas listas que vemos por acá, en donde le informan a los ciudadanos en qué mesa receptora del voto pues le toca emitir su voto. Y bueno, aquí hay una serie de ciudadanos que, bueno, pues están participando. Las boletas electorales, bueno, tenían las medidas de seguridad, estaban impresas en papel seguridad. En este caso estamos hablando de la elección municipal de San Salvador. Tenían algunas otras medidas de seguridad, como por ejemplo por el reverso, se les aplicaba un sello y la firma de los funcionarios de las juntas receptoras del voto. Y en esta parte de aquí, de la esquinita, lo que sucede es que era una identificación desprendible, un número desprendible, ¿no? De manera tal que podían ellos hacer ahí un cálculo matemático para saber cuántas personas habían votado. Lo que causó mucha confusión entre la ciudadanía fueron las boletas del Parlacén. Bueno, es un video que incluso hacen una broma, dice, bueno, es que es una sábana con la que yo me puedo tapar en las noches, porque era una boleta enorme, enorme la boleta, y tenías que votar hasta por 20 opciones, ¿sí? 20 opciones, ya sea que votaras, por ejemplo, por aquí arriba podías emitir el voto por el partido y automáticamente pues ya entendían que todos los 20 candidatos pues eran los del partido que tú designaste, o podías hacerlo salteado. Entonces, este tema al momento del cómputo se les hizo un problemón. Afortunadamente hubo una votación, pues no tan copiosa, pero sí resultó ser muy complejo. Y otro tema complejo era que la ciudadanía no entendía muy bien cómo qué hacían los miembros del Parlacén o para qué tenían que escoger a los miembros, a los diputados del Parlacén. Vemos también, bueno, pues que nosotros en transparencia electoral no nos quedamos en El Salvador, sino que fuimos a las zonas rurales, estuvimos en Ataco, en Apaneca y en Apachaguán, Aguachapán, perdón, Aguachapán, que son comunidades pues que no son zonas de ciudad. Podemos ver aquí
pues que ahí están, las urnas están resguardadas, que bueno, pues están identificadas. Por acá atrás se ve una mampara en donde pues se cuida la secrecía del voto y bueno, pues están debidamente identificadas las urnas para que los ciudadanos pues no se confundieran en dónde emitir su voto. El gran tema que observamos es que los partidos políticos tienen una participación activa en el proceso de votación. No solamente están adentro de los centros de votación, sino también tienen las facultades para dirigir a la ciudadanía, para informar a la ciudadanía. Y lo peor de todo es que están identificados con sus colores de partido y con sus emblemas. Este señor estaba diciéndole a la señora dónde poner ahí su voto y bueno, pues es un representante del partido Nuevas Ideas. Sin embargo, este es un tema que está en la legislación, o sea, no es que el tribunal esté violentando alguna norma o no aplique la norma pues establecida, sino que este tema de permitir una participación activa durante el proceso electoral y durante la jornada de votación de los partidos políticos, incluso identificados con sus emblemas de partido, está permitido en la legislación y tampoco vimos oposición de la ciudadanía. O sea, como que la ciudadanía ya está muy pues muy acostumbrada a que los partidos políticos se anden rondándoles por ahí, ¿no? Incluso pudimos ver partidos políticos que estaban, bueno, representantes de partidos políticos que estaban dirigiendo a los ciudadanos, les decían cuál era la casilla que el centro de votación que les correspondía. Y también estuvimos observando que había carpas de estos partidos políticos afuera de los centros de votación, como para también brindar información a la ciudadanía. Entonces, este es un tema que desde nuestro punto de vista, pues hay que por lo menos revisar, pero insisto, está en la legislación y no vimos que se estuviera rompiendo ninguna norma. Incluso, por ejemplo, la misma legislación establece que las personas con discapacidad visual pueden o con algún otro tipo de discapacidad pueden acercarse al representante del partido de su preferencia para que él a su vez los asista para votar. Entonces, bueno, pues es un tema que aquí lo dejamos sobre la mesa. Insisto, no vemos a la ciudadanía inconforme con esto. En México, en Perú, me comentaban los compañeros, pues esto hubiera sido un escándalo, incluso un motivo de anulación de la elección de ese centro de votación. Pero aquí como que no pasa nada, la gente está conforme y bueno, pues eso es un tema de lo que vimos. Otra de las actividades que tuvo precisamente Transparencia Electoral fue pues reuniones con algunos otros organismos también de observación electoral. En este caso, tuvimos una reunión con AWEB, precisamente pues para el intercambio de experiencias, de opiniones relacionadas con el proceso electoral en el que participamos. Y bueno, pues este es el grupo de transparencia aquí con el compañero de AWEB teniendo esas reuniones. Esto ya es en el cierre y por ahí podemos ver también que hubo una participación activa de los partidos políticos al momento del cómputo de los votos. Estaban ayudando a la ciudadanía, a los funcionarios de casilla, a separar, a contabilizar, etcétera. Y bueno, pues eso también está permitido en la ley. Después del cierre, hay una transmisión de datos, o sea, cada uno de los centros de votación cuenta con una computadora y además un proyector en donde se están transmitiendo los datos que se plasman de la votación y ahí pudimos ver, observar algunas discrepancias, evidentemente por errores humanos, y que pues pudiera ser un proceso que se pueda ajustar. Finalmente,
este es como quedó la votación en El Salvador. Ustedes recordarán, bueno, pues que les comenté que la elección estaba muy cercana a la elección presidencial y que pudiera haber alguna, pues algún arrastre, ¿no? En la tendencia de votación. Otro de los temas también que les comenté es que si bien hubo esa reorganización de los municipios a áreas o a municipios más territorialmente más fuertes, con mayor capacidad de gestión, lo que pudimos observar es que lo que sucedió fue que aniquilaron a la oposición desde lo local. ¿Sí? Todos los municipios, con excepción de uno, que esta es una alcaldesa, Nieves Nava, si no recuerdo ahorita les doy el nombre. eh, pues todos los municipios fueron ganados por el partido Nuevas Ideas o sus aliados, que pues es el partido del presidente. Entonces, pues aquí hay un punto de atención en donde pues habrá que fortalecer esa representación de la oposición desde lo local, que es lo que más nos interesa tanto en CAOeste como en Transparencia Electoral, para que, bueno, pues los grupos minoritarios que ahora no son más que pues otros partidos políticos que no son los que están en la presidencia, puedan tener una representación efectiva. Entonces, eso es lo que vimos, que básicamente pues se aniquiló la oposición. Precisamente este pequeño municipio es la candidata o la alcaldesa Milagros Nava, y es la alcaldía de Antiguo Cuscatlán, está muy cerca de la costa, pero ella ya tiene 30 años de alcaldesa, o sea, porque se ha ido reeligiendo a lo largo de los años. Entonces, pues así quedó la elección en El Salvador. Creo que hay algunos otros temas que pudiéramos tocar, el buen papel que desempeñó el Tribunal Supremo Electoral. Yo sí quisiera reconocer el gran esfuerzo que ha hecho este órgano pues, por tener en tiempo las boletas, los centros de votación, por la organización buena. No vimos violencia, es un tema importantísimo que la ciudadanía salió a votar en libertad. Y como les digo, nosotros estábamos en las zonas rurales de Ahuachapán, Ataco, a Paneca, y lo que veíamos afuera de los centros de votación era, pues ahora sí que una verbena popular, vendían pupusas, vendían cocos, había gente tocando, pues alguna música instrumental, y pues no vimos ningún tema de violencia. También lo que consideramos es que se debe fomentar un clima de equidad antes y durante el proceso electoral, porque, bueno, como les digo, hay una participación activa de los partidos políticos dentro de los centros de votación. También hay que trabajar un poco en fomentar el criterio de certeza en los resultados electorales, pues precisamente para el beneficio de la democracia. Pero en lo que más debe trabajar El Salvador, desde mi muy humilde punto de vista, ya con esto termino, es en educar a la ciudadanía en la democracia. Una ciudadanía que viene de conflictos violentos de tantos años, no ha sido educada suficientemente para el tema de la democracia, y es ahí en donde CAOeste y Transparencia Electoral, pues tenemos unas áreas de oportunidad enormes para fomentar precisamente pues que se sigan dando procesos democráticos. No nos cabe duda que fue una elección que ganaron en las urnas los partidos políticos, pero también hay que fortalecer los liderazgos regionales de todos estos municipios pues que desaparecieron, y que esos liderazgos pues simplemente, o esas ideologías se quedaron sin representación.
Y bueno, pues yo les agradezco muchísimo. Espero no haberlos aburrido mucho y estoy a sus órdenes para cualquier duda y aclaración. Obrigado, Gabriela. Sua participação foi muito interessante. Os dados apresentados sobre El Salvador, sobre as questões, principalmente me impressionou muito, muito a subdivisão do país em novos distritos eleitorais, né? E diferentemente do que havia anteriormente, o que muda substancialmente também a qualidade e a penetração dos partidos e das oposições também, a participação das oposições na eleição. Nós, por experiência também de algumas eleições que participamos, sabemos que Sabemos que cada povo tem uma sua cultura democrática, né? Mas nos impressiona também a participação dos partidos muito presentes, inclusive na hora do voto, aquela foto, aquela imagem muito presente muito forte de um agente de partido pegando na mão da própria eleitora, né? E também deve ocorrer o mesmo com relação à junta apuradora, apuração, né? É, Pelo menos é que se deduz, né? Gostaria de agradecer a sua participação. Foi muito importante, foi bem interessante a todos os detalhes que você nos trouxe, e agora eu gostaria de convidar para se juntar conosco aqui com um vídeo, inclusive com vídeo, com o professor Valber Agra e a Sofia Martinez aqui, se pudessem aparecer, né, o professor Valber, agradecer sua participação e deixar a sua participação e indagações para, talvez após a apresentação de todos, Por favor, com relação a imagem. uma participação comparativa. Boa noite, professor Valber Agra. Boa noite, amigo. Fico muito satisfeito de reencontrá-lo, virtualmente, mas reencontrá-lo. Muito obrigado e é sempre um prazer. E o professor Valber Agra é livre docente pela Universidade de São Paulo e é um advogado, eleitoralista, procurador, escritor e tem uma grande experiência em eleições tanto nacionais como estaduais e municipais, principalmente. A temática de hoje, o tema de hoje é precisamente as eleições municipais, né? Eu estou aqui mesclando um espanhol com um português aqui para que todos possam entender um pouco. E o professor Valber Agra nos trará um panorama acerca das eleições municipais no Brasil, que parecem ter uma nova conotação, uma nova participação, onde os problemas regionais talvez fiquem um pouco mais invadidos pela temática nacional, pela a crise democrática que vive o Brasil e outros países também, com o crescimento da extrema-direita. No Brasil, o Brasil é um caso emblemático com relação a isso, né? E nós estamos vendo que alguns municípios, alguns municípios grandes, cidades, capitais de estado, como também municípios de menor expressão, estão sendo impactados com candidatos vinculados a uma esfera política voltada à extrema-direita, né? Então, talvez isso possa mudar um pouco a conotação de uma eleição municipal, como se enxerga as eleições municipais. Nós temos uma grande experiência de eleições municipais realizadas com satisfatória realização, né, desde a introdução da urna eletrônica, sem problemas com relação a isso, de apuração de dados e
E aí eu gostaria de ouvir o professor Valber como, para todos nós aqui da CAOeste, da Transparência Eleitoral, como será, como ele está enxergando, como poderá fazer uma prospecção com relação às eleições de 2024 no Brasil. No Brasil, nós temos 680 municípios, aproximadamente, e nós temos um grande desafio, assim, e gostaria de ouvir o professor Valber. Primeiro, muito obrigado a você. Você é alguém que eu prezo muito, é um advogado, é um professor que tem grande grau de cultura e conhecimento empírico e teórico, que é interessante. Gostaria de saudar as doutoras Gabriela e Juliana e pedir desculpas, até de forma envergonhada, porque não falo, por preguiça intelectual, o espanhol, língua bastante relevante, mas que infelizmente me falta essa capacidade intelectual. Eu vou pedir desculpa, eu vou falar exclusivamente em português. Em português, metade da Paraíba e metade de Pernambuco, que são dois estados do Nordeste. Sem mais delongas, eu prometi cumprir meu tempo, como sempre faço. Eu vou começar fazendo algumas digressões. Primeiro que o Brasil, a primeira eleição municipal foi em 1532, na comarca de São Vicente. Ou seja, nós temos uma tradição das mais significativas na América Latina em eleição municipal. Eleição para Cortes Gerais, nós só tivemos 3 séculos depois, em 1821, para as cortes portuguesas. Nós ainda éramos colônia de Portugal. Dito isso, eu vou dar também um segundo elemento bastante relevante. Nós não temos problemas em relação à apuração dessas eleições. As eleições são o sistema eletrônico, extremamente transparente, e que não há, mesmo diante desses últimos acontecimentos, nenhum registro. É muito interessante reafirmar isso. Não temos nenhum registro de qualquer tipo de fraude no sistema eleitoral. Claro que os nossos problemas são problemas de outra ordem. Que ordens são essas? Dos abusos. Eu sempre digo, Fernandes, que nós temos que criar uma teoria bastante mais sofisticada dos abusos eleitorais. E esses abusos são pululantes. Você veja que agora, nessa questão de Moro, a confusão é abuso de poder econômico, é caixa 2. Então, isso é gritante. Nós não acabamos com o problema do abuso de poder político e econômico por uma questão muito simples. Nós não acabamos com o problema da pobreza. Então, condição sine qua non para que não tenha abuso de poder político, para que não tenha abuso de poder econômico, é acabar com a pobreza. E nós, infelizmente, essa ainda é uma chaga que nos persegue. Nos persegue de uma forma mais odiosa, porque ao lado dessa pobreza nós temos uma elite que é uma das mais ricas, uma das mais circunstanciosas do mundo. Então, essas seriam as duas primeiras questões. A crise democrática que você se referiu. Ora, essa crise democrática ela existiu, mas nós demos uma lição de como o constitucionalismo abusivo pode ser salvo pelo constitucionalismo defensivo. Nós não tivemos um golpe porque as instituições democráticas, principalmente o STF e o TSE, agiram para assegurar de forma firme, de forma legal, mas agiram para assegurar essas garantias. Isso foi muito imprescindível, muito imprescindível. Então, a crise democrática, ao nosso entender, serviu para quê? Para reforçar as nossas 4 linhas do campo. E que 4 linhas do campo foram essas? As 4 linhas à defesa da democracia. Vamos para a questão das eleições municipais. As eleições municipais no Brasil, ela é feita pelo sistema proporcional e o sistema majoritário ao mesmo tempo. Explico. Sistema majoritário para as eleições de prefeito, onde tem segundo turno naqueles municípios com mais de 200 mil habitantes. E proporcionais para vereador. Em listas abertas, ou seja, nós não temos um sistema de lista fechada, o que você vai preponderar
toda a questão do populismo, toda a questão do poder econômico e vai forcejar a competição entre as próprias legendas. Por quê? Porque, como nós não temos mais a possibilidade de coligação nas eleições proporcionais, nós não temos mais a possibilidade de coligação, cada partido tem que alcançar o seu quociente eleitoral. E isso é muito complicado para a maior parte das legendas. Nós estamos passando por um processo de enxugamento das legendas, com 13 legendas no parlamento, que quando o quórum de barreiras chegar a 3%, esse número de partidos políticos, com toda certeza, vai se enxugar para ir em torno dos seus 7 a 6 partidos políticos, o que é benfazejo, no nosso entender, para a democracia. Isso faz com que a eleição de vereador no Brasil, e veja, quase 5.600 municípios, como você bem explicou, seja muito difícil, seja uma eleição em alguns municípios mais difícil do que para deputado estadual, para deputado federal, onde os próprios candidatos dos próprios partidos concorrem entre si. E hoje, veja como a questão se desloca. É cada vez mais imperioso que se faça o quê? Que se faça um estudo claro, porque a maior parte dos partidos vai fazer um só eleitor. Tem que se fazer uma nominata bastante interessante. Isso faz com que a eleição se torne uma eleição bastante difícil. Mas tem uma característica igualmente metajurídica. Que característica metajurídica é essa? Grande parte desses municípios, se a gente for botar aí, 70% desses municípios, são municípios, no máximo, até 20 mil habitantes, o que vai dar aí em torno de 8, 9 mil eleitores. Ou seja, são municípios sem estruturas. Então, o trabalho da justiça eleitoral em todos os rincões, imagina levar a eleição, a estrutura eleitoral para aqueles municípios longínquos lá no Amazonas, onde para chegar lá se chega com mais de 2 horas de barco ou através de avião. Então, a justiça eleitoral brasileira ela tem um trabalho não só jurisdicional, mas também administrativo, e é um trabalho monstruoso. É como as pedras de Sísifo, porque a cada 2 anos tem que fazê-las novamente. Então, a justiça eleitoral, ela entra nessa questão, e os municípios, como a maior parte não tem estrutura, isso se torna mais pesaroso. Mas, repito, não há qualquer tipo de questiúncula a respeito da lisura dessas eleições. Mas vamos para uma análise. Eu não vou descrever o sistema, porque a descrição do sistema, em algo bem simples, como o Google, o Wikipédia, vocês vão olhar. Eu vou falar de alguns enfoques dessas eleições municipais. É difícil traçar aqui, ser um Tiresias, para fazer previsão. Eu vou frustrar o meu grande amigo Fernandes nisso. Por quê? Porque a eleição, e veja, nós estamos no meio de abril, no início do mês de abril, quando você diz a predominância será regional ou será nacional? Na maior parte dos pequenos estados, a predominância, dos pequenos municípios, perdoe-me, será uma predominância local. Agora, veja, em alguns municípios, como por exemplo, que quase tem a população de vários países, São Paulo, está tentando se repetir a questão nacional, de forma muito clara, com os atores, onde os marqueteiros. E é muito interessante, porque mesmo na eleição de São Paulo, que se quer repetir o maniqueísmo, né, das forças de um lado e de outro, será que vai ter espaço para que isso se repita? Será que a população não vai querer discutir se há postos de saúde, se há o transporte coletivo, não vai querer fazer um plebiscito da administração do prefeito Nunes? Então, veja, nós não temos elementos para isso. Você pode dizer, não, olha, eu acho, sim, mas a sociologia é muito bonita, mas não é científica. Mas eu posso dizer que na maioria dos municípios, principalmente naqueles rincões, essa distinção entre preponderância nacional ou preponderância regional, ela não é feita. Uma outra característica, infelizmente, é o amplo poderio político e econômico de determinadas oligarquias. Esses municípios são muito pequenos
Então, a atividade econômica preponderante é a atividade pública. Então, a eleição é uma espada de Damocles ameaçando-os de extinção política. Então, veja, assume-se um jogo onde as forças são forças mortais. Então, o poder político é preponderante, onde também você tem poder econômico, porque está em jogo, obviamente, a estrutura. Então, nós temos muito mais influxos de abusos do que em cidades maiores, onde a eleição adquire outra dimensão. Então, os municípios brasileiros permitem essa divisão, que famílias tradicionais se revezem no poder, não é ao longo de décadas, não. É há quase séculos. Inclusive cidades grandes, cidades com 200 mil eleitores em segundo turno, e eu conheço uma, onde 3 famílias se revezam ao longo de mais de 100 anos. 3 famílias se revezam ao longo de 100 anos. Então, essas eleições municipais, elas refletem isso. Mas você vai dizer, Valber, e juridicamente, o que é que nós podemos fazer? A questão não é jurídica. A questão é sociopolítico-econômico, de levar desenvolvimento para esses municípios ou fazer uma reestruturação, que poucos têm a coragem de defender isso. Como é que nós podemos levar? Porque qual é a função do município? Prestar política pública. Ponto. Seja de direita, seja de esquerda, prestar política pública. Você acha que um município com 3 mil, 5 mil habitantes, e nós temos aí milhares, ele pode fazer política pública? Pode ter economia de escala. Nós podemos ainda antever republicanismo nisso, onde o legislativo é quase despiciendo. Por quê? Porque são legislativos, como não há oposição, de dizer amém a quem está no poder, e quem está no poder tem um legislativo. Então, veja que são questões difíceis, mas poucas pessoas. Os municípios brasileiros precisariam reestruturar-se. Não dá para município de 2, 3 mil habitantes ser alçados com autonomia plena, onde nós vemos hoje possibilidades de quê? Possibilidades que esses municípios possam trabalhar juntos com vários mecanismos de cooperação, inclusive a cooperação em consórcios de serviços básicos, como lixo, educação, saúde, até para que eles possam ter uma melhor eficiência. Isso precisa, no nosso entender, ser ainda bastante discutido com a população, mas tem que ser dita de forma muito clara. Então, a eleição de vereador, a eleição municipal no Brasil, representa um anteparo, um freio, um check and balance com relação à eleição presidencial, como ocorre nos Estados Unidos? Não. Nos Estados Unidos ocorre a eleição 2 anos, que seria interessantíssimo para o Brasil. Por quê? Se nós tivéssemos eleições de 2 em 2 anos e eu não falo isso como eleitoralista, falo isso como cidadão. Se nós tivéssemos eleições a cada 2 anos para o Congresso Nacional, as eleições sairiam muito caras. Ou seja, não valeria a pena todo o investimento para 2 anos. E nós teríamos o quê? Uma confluência dos momentos políticos. A eleição no Brasil não é esse check and balance. Essas eleições representam o quê, a prioristicamente? Representam a confluência da eleição nacional. O resultado da eleição de 2022, nós vamos ter um refluxo agora em 2024. Você então quer dizer que essas eleições vai repetir o que houve em 2022? Claro que não. Mas a confluência vai ser essa. O partido que vence as eleições presidenciais tem condições, sua coligação, pela estrutura política, pelas medidas econômicas, de eleger o maior número de municípios. Então, a eleição é diferente desse poder amortecedor. É uma confluência, mas não é, obviamente, uma confluência exata. As expectativas amparadas, as expectativas dadas nos vários estados, nos vários municípios, é algo que deveria ser sopesado. E a questão principal, eu já estou acabando aqui meu tempo e prometi, a minha amiga Juliana Bastos teve uma paciência enorme comigo, que eu não a cumprimentei, fiz esse outro pecado, além de não falar espanhol,
pessoa muito simpática, e ainda não falei do nosso batonier, o Marcelo Pellegrino, e sem ele nós não estaríamos aqui. Outro pecado, ou seja, o terceiro pecado mortal, né? Terceiro pecado reiterado, parece os três pecados bíblicos dos apóstolos em relação a Jesus Cristo, é a questão do financiamento. E essa é uma questão muito mais clara, principalmente ainda no rescaldo desse julgamento de ontem do senador Moro. Veja, quem vai financiar as eleições é o fundo partidário e o FEFEC, Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Mas alguém, por mais ingênuo que seja, tem essa quimera que um FEFEC, mesmo aí, 4 bilhões, quem conhece o mínimo do processo eleitoral? E assim, e quando a gente vai para as audiências públicas, a gente vê pessoas assim, onde o DVC é uma coisa assim linda, por enquanto que o ser deságua. E já se dizia, isso não é nem Kelsen, é Kant, quando há uma distância do seio e DVC, há um gap, e esse gap quem paga sempre é a norma. Então não adianta ter esses sonhos, essas quimeras pueris e juvenis, porque o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, mesmo de 4 bilhões, ele tem condição de financiar quase 5.600 municípios? Claro que não. Claro que não. Não chega lá o vereador, lá do Rincão, do Oiapoque ou do Chuí. Não chega. E aí você faz de conta que esse dinheiro dele proveio como um jabuti de uma árvore. Você coloca o jabuti lá e você faz essa elocubração que ela proveio. E ainda você começa a exigir, vai ser um dos reflexos agora dessa decisão de Moro, uma maior fiscalização da prestação de contas. E veja que nós estamos evoluindo, isso é uma coisa alvissareira no Brasil, na questão das prestações de contas. Elas estão sendo cada vez mais eficazes e cada vez mais eficientes. Só que nós temos que decidir isso, porque parte da população brasileira disse, não, 4 bilhões é dinheiro demais. Mas é um dinheiro que não dá para se fazer eleição em todo o rincão. E o dinheiro para o vereador, aí sim, isso aí é um buraco negro. É algo onde a capacidade cognitiva, o buraco negro, nós não temos condição de ter matéria. No Brasil, o financiamento de vereador, ninguém quer ter essa capacidade cognitiva, porque vai ter que chegar a uma conclusão muito clara. É feita ela com caixa 2. A regra não é o caixa 1 na maioria dos rincões do Brasil. É feito com caixa 2. Mesmo as eleições para o prefeito, como é que um prefeito que recebe 5 mil numa eleição, 50 mil numa eleição, vamos pegar uma cidade pequena mesmo, que tenha 50 mil habitantes, qual é essa eleição do Brasil onde um município com 5 mil habitantes só vai custar 50 mil? Veja, isso daí é ilógico. Por que é ilógico? Porque as forças econômicas, e eu tratei isso na minha tese livre-docência, 2018, elas vão ditar regras, e serão regras comportamentais para as eleições. Por quê? Porque isso é um rent-seeking. Ou seja, quem ganhar a prefeitura, mesmo sem roubar, vai ter recursos que pode fazer com que esses recursos circulem para determinadas pessoas. Não estou falando aqui de conduta ilícita, estou falando de conduta lícita. Então, se eu tenho uma padaria e o prefeito vai passar a comprar para mim 1.000 pães por dia, você acha que durante 4 anos, você acha mesmo que eu não posso dar 10% do meu faturamento a esse prefeito que me deu um faturamento de 1.000 pães ao dia que eu não tinha? E eu não estou falando de superfaturamento, não estou falando nada ilícito. Então, veja, são regras que nós não podemos descurar. Nós não podemos ser mais realistas do que o rei para descobrir que esse rei está nu. Então, eu acho que nessas eleições municipais, indubitavelmente, esse é nosso maior problema. Como eu já ultrapassei o tempo em 2 minutos, peço desculpa a todos e a todas por não falar novamente espanhol, por tentar dar uma dimensão de pontos principais e por não ter explicado o sistema eleitoral municipal brasileiro, que meu amigo Fernandes sabe com galhardia muito mais do que eu. Muito obrigado a todas e a todos. Para mim é um extremo prazer e uma honra estar aqui nesse tão gabaritado
programa, webinar da CAUEST. Muito obrigado a todos e a todas. Muito obrigado, Valber, professor Valber, pela sua participação. Da verdade, sua conversa transpassou várias temáticas do direito brasileiro, eleitoral brasileiro. Nós vivemos em constante alteração legislativa no Brasil. Só dando um panorama aqui, a cada 2 anos nós temos alterações legislativas de cada eleição, né? Tanto pelo Poder Legislativo, pela Câmara, pelo Congresso Nacional, que realiza essas alterações, como também pelas resoluções do TSE, que as interpreta, né? Então, nós vivemos uma constante alteração. E desde 2013, depois dos eventos de 2013, começamos a ter uma modificação muito significativa no Brasil com relação à diminuição da fragmentação partidária e a concentração de poder nas grandes agremiações, tanto com base no financiamento público de campanha, também com o engrandecimento, o aumento das emendas parlamentares dos deputados federais, que passaram a ter maior influência nos municípios. Eu senti a necessidade de explicar isso, Valber, somente para contextualizar os alos de tudo dessa inquietação que o professor Valber sente e que eu me acosto a ela, realmente a mesma inquietação. Inclusive, eu vou fazer uma propaganda minha aqui, Valber. Eu estou lançando, foi minha tese de doutorado agora, e exatamente eu trago exatamente essa correlação de forças de alteração desde 2013 no Brasil, com relação às eleições, nessa crise democrática, com relação ao fortalecimento, não do legislativo, mas das forças oligárquicas municipais, com relação a isso. Mas, bom, Seu leitor. pois é, muito obrigado. Mas nós estamos aqui também com a presença da querida amiga Sofia Martinez, que vem desde o México, né? A Sofia já tenho participado com ela de muitas outras é, observações eleitorais em alguns países e algumas reuniões, e eu sei que ela tem muita experiência nas eleições no mundo, na América Latina, mas principalmente no México. E eu gostaria, assim, também pedindo perdão a todos e não falar fluentemente espanhol, mas ouvir a Sofia aquilo que ela nos pode trazer com as perspectivas da eleição municipal no México, reconhecendo também em mim os mesmos pecados cometidos pelo Valber, de não ter saudado todos no início, principalmente a Juliana, a Barbie, a Bárbara, no caso, e o meu amigo Marcelo Pellegrino. Então, vou passar a palavra para a Sofia. Muchas gracias. Pues me da mucho gusto saludarles. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí, de podernos ver, aunque sea a la distancia. Querido Hernández, a Valver, a mi amiga Gaby de León, que me da mucho gusto verla por aquí, también a Juliana. Y bueno, pues para hablar también un poco sobre estas elecciones que vamos a tener en México. Y me llama también la atención justo este enfoque que se está dando sobre las elecciones locales y particularmente sobre las municipales, dado que sabemos que es el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía, el que tiene que ver con sus problemas cotidianos y que también es de alguna manera el que genera un mayor interés en la ciudadanía en las elecciones. Y por consiguiente, también y dada la complejidad, la diferencia, la diversidad que integra cada uno de los municipios de México y seguramente sucede en los otros países, pues también desata muchas pasiones. Entonces, es un reto constante, me parece, para las autoridades electorales y para la ciudadanía en general, abrir estos espacios cada elección para hacer elecciones más incluyentes, para que no se quede fuera de la representación y del ejercicio del voto activo y pasivo nadie, pero también pues atendiendo a las diferentes contextos que se viven y que se desarrollan y que también desgraciadamente a veces
hay algunas estrategias que buscan pues frenar este acceso al ejercicio efectivo de los derechos político-electorales. Entonces, si me permiten, yo platicaría un poco sobre lo que ha sucedido en México y particularmente lo que estamos esperando en este proceso electoral 2024, que como ya decía, pues presenta un gran reto para las autoridades electorales. Déjenme tratar de compartir una pequeña presentación, nada más que no sé dónde la puedo compartir. Permítame, allá. A ver si lo puedo, no sé si ahí lo ven. ¿Sí? Sí, Sí. sí. Gracias. Ahí vemos las elecciones que tenemos en este 2024 en México. Son las elecciones más grandes de la historia. Yo sé que siempre se dice que son, con cada proceso electoral, son las elecciones más grandes de la historia, pero pues esta reviste de esta importancia en particular. Tenemos ahí señalados cuáles son los estados que tienen elección a la gubernatura. Todos los estados tienen distintas elecciones, por supuesto que en todo el país elegimos presidencia de la República, senadurías, diputaciones federales y diferentes cargos locales. Como podemos ver, depende de la entidad de la que se trate, cuáles son las elecciones que está llevando. Pero bueno, Chiapas es uno de los estados que eligen también gubernatura. Y en este sentido, aquí podemos ver justamente los estados que traemos elección a la gubernatura, entre ellos el estado de Chiapas, y podemos ver la lista nominal para darnos una idea de la cantidad de votantes que están pues llamados a esta elección del próximo 2 de junio. La lista nominal aquí es de cerca de 4 millones de personas. En total son más de 20,000 cargos los que se estiman en esta elección del próximo 2 de junio, tanto federales como locales. Les decía, tenemos presidencias municipales, cargos auxiliares, sindicaturas en cada uno de los ayuntamientos, las 9 gubernaturas que comentábamos hace un momento, los congresos locales en el caso de los estados que lo renuevan y, bueno, las distintas regidurías en los ayuntamientos. Y uno de los elementos que ha venido pues trabajándose en los distintos procesos electorales y que ahora no es la excepción, es justo el uso de la tecnología. Uno de estos ejemplos que todos creo que conocemos o hemos escuchado de él es el programa de resultados electorales preliminares, que ha permitido pues contar con resultados preliminares justamente confiables la misma noche de la jornada electoral, y ello le da pues mucha certeza y tranquilidad también a las elecciones, y permítanme decirlo que particularmente a las elecciones a nivel municipal, que es donde se puede pues generar una mayor confrontación generalmente en esta lucha por el poder. Además, han desarrollado pues las urnas electrónicas, que aquí mi compañera Gaby conoce muy bien con la experiencia de Coahuila, y el INE ha desarrollado esta urna electrónica que está aplicando en algunas entidades de la República en un número todavía muy pequeño. La verdad es que este desarrollo pues ha ido con paso muy lento debido a la normatividad que tenemos vigente, pero que vamos a ver un poquito más adelante está teniendo un papel protagónico en el caso de la elección en el extranjero. Aquí hay algunos ejemplos de urnas electrónicas, y lo que les comentaba hace un momento, uno de los temas que se han ampliado en este proceso electoral para acercar la posibilidad del voto a un mayor número de personas tiene que ver con las estrategias para la votación desde el extranjero de los mexicanos y las mexicanas. Y en el caso de Chiapas, por ejemplo, también las personas que están radicando en el extranjero pueden votar, además de los cargos federales, por el cargo a la gubernatura del estado. Esto depende un poco de la legislación de cada estado de la República, y dependiendo de ello, pues las personas podrán ejercer su voto. Pero les decía que parte de la innovación
tiene que ver con la posibilidad de realizar el voto electrónico por Internet, de realizar el voto postal, o de realizar el voto presencial acudiendo a alguna de 23 sedes consulares que el INE ha dispuesto para ello el día 2 de junio, y entonces las personas pues puedan acudir directamente y ejercer ahí su voto, y este voto lo van a realizar a través justamente de las urnas electrónicas desarrolladas por el Instituto Nacional Electoral, de modo que estas modalidades de votación que no tenemos en territorio nacional, sí las tenemos para quienes están radicando en el extranjero, y me parece que será uno de los temas que habrá que seguir muy de cerca en el desarrollo de este proceso electoral en México. El periodo de registro cerró el pasado 25 de febrero para que las personas que radican en el extranjero se pudieran registrar y ejercer su voto y elegir por cuál de estas modalidades querían votar. En el caso de Chiapas tuvimos poquito más de 2,000 registros, a nivel nacional fueron más de 200,000, es un número bastante grande, y la modalidad con más registros pues fue el voto electrónico por Internet. El mayor número de personas pues optó por esta modalidad. Muy rápidamente hay otro elemento, este es para facilitar el conocimiento de los candidatos y las candidatas. Es un sistema implementado por el INE y por los institutos estatales de México, que se llama Sistema Candidatos y Candidatas Conóceles, y que busca proporcionar a la ciudadanía información básica sobre cada una de las candidaturas que se registran, y que tiene su origen en diversos ejercicios que se han dado en procesos anteriores por parte de organismos de transparencia y de cámaras empresariales y otros que han buscado con pues con esfuerzos colectivos dar a la ciudadanía mayores elementos para un voto informado y razonado, ¿no? Estos son algunos elementos que tienen que ver con con el uso de la tecnología en estos procesos electorales, y particularmente lo que esperamos en el 2024. Yo quiero destacar también que cada una de estas acciones tiene su complejidad precisamente en las diferencias que se viven en cada una de las regiones de nuestro país. El acceso a la tecnología, la disponibilidad de la tecnología y la capacitación en su uso no es el mismo en el estado de Chiapas, donde yo me encuentro, que en el estado de Guerrero o Oaxaca, que en el estado de Nuevo León, o que en el estado de México o en la misma Ciudad de México. Entonces ello implica pues un trabajo constante para adaptar los criterios, las formas como los institutos locales van desarrollando cada uno de estos elementos, y también creo que ponen a prueba permanente la capacidad de reaccionar ante las situaciones inesperadas que se puedan presentar y que puedan de alguna manera complicar su implementación. Yo quisiera comentar brevemente otro de los puntos que me parecen importantes en este 2024, de los retos que se van construyendo y que tiene que ver, lo decíamos hace un momento, con la inclusión. Y antes de la inclusión, con la agenda de género y la participación política de las mujeres. A golpe de sentencia, porque así ha sido, se han venido abriendo espacios para la participación de las mujeres en los diferentes procesos electorales, la apertura de cuotas, la paridad en todo, que son las reformas más recientes en nuestro país, y que abarca pues todos los cargos, no solamente cargos de elección, sino cargos públicos en los que debe de observarse la paridad. Los desafíos pues siguen latentes, y me parece que buena parte de estos desafíos se manifiestan de manera muy palpable en el nivel municipal, que es donde se suelen dar, hablo por lo menos en el caso de Chiapas, muchos de los intentos por obstaculizar el acceso de las mujeres a estas candidaturas en un primer momento, y una vez que ganan estos espacios es donde hemos tenido también el mayor número de incidencias de casos de violencia política contra las mujeres en razón de género,
por la usurpación de cargos, es decir, aquellos casos en los que una mujer, a pesar de ganar la elección, no es ella quien finalmente está ejerciendo el cargo, sino alguna otra persona, alguien del partido o algún familiar. Y entonces estos casos se dan de manera más recurrente en el nivel municipal, de manera que me parece que en este momento en el que nos encontramos del proceso, pues reviste una especial importancia la atención de este tema de tanto el cumplimiento de paridad, que recordemos que ya es un principio constitucional, lo tenemos también en las leyes locales, y por otro lado la prevención de los casos de violencia política en razón de género y la atención, por supuesto, de los que se lleguen a dar. Permítanme un momentito para tratar de compartirles aquí un diagrama. Bueno, un momento. Pero bueno, les comentaba que en esta elección en México se van a decidir 9 gubernaturas, entre ellas la de este estado de Chiapas, junto con Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Y se implementó el principio precisamente de paridad en las candidaturas a estas gubernaturas, de modo que los partidos pues fueron determinando los criterios y los procedimientos para designar a sus candidaturas, respetando precisamente estos principios y postulando de esa manera un número por lo menos en paridad en cuanto al número de candidatas y de candidatos para estos espacios. Ahora, finalmente, otro de los temas que es importante que va avanzando en esta elección, en particular de 2024, tiene que ver con la inclusión y creo que cada uno de los estados, a través de sus institutos electorales, ha ido pues trabajando diversos criterios a fin de incluir con base en su contexto, en su propia conformación, a aquella población que ha sido históricamente discriminada o que no ha sido pues tomada en cuenta en el ejercicio del voto. En el caso de Chiapas, déjenme decirles que se llevaron a cabo consultas el año pasado a fin de determinar algunas acciones afirmativas que, dado que no estaban contempladas en ese sentido en la legislación, nos permitieron establecer algunos criterios e implementarlos en el registro de candidaturas. Entre ellos tenemos la cuota de juventudes que se tienen que registrar en las candidaturas hasta los 29 años y como parte de estas acciones tenemos también los espacios para personas de la diversidad sexual, tanto en ayuntamientos como en diputaciones locales, los espacios para personas con discapacidad que por primera vez están considerando también en ayuntamientos y en diputaciones locales. Y esto sin dejar de mencionar un tema particularmente relevante, y sobre todo en este estado, que tiene que ver con la representación indígena. Se postulan por lo menos en 52 municipios con población superior al 50% que es considerada indígena, y en ellos deben de cumplir también con el principio de paridad de género, además de lo que se contempla para las diputaciones locales, que son al menos 5 fórmulas de personas con autoadscripción indígena, y también lo que se señala para representación proporcional, al menos 5 personas de los 16 espacios de la lista uninominal. De modo que las acciones van abarcando pues un mayor número de personas, pero también retomando cuáles son los pendientes de una elección a otra. Y en este tema de la representación indígena, como también sucede en algunos otros, lamentablemente, el instituto y cada uno de los institutos tiene que implementar diversas acciones para evitar la simulación en estos espacios y en estas candidaturas, porque aunque parezca increíble que en municipios que tienen, por ejemplo, más del 50% de su población indígena, o más del 70% o más del 80%, se puedan dar casos de usurpación, eso sucede. Y
justamente lo que ha llevado a establecer estas medidas que obligan de alguna manera a la postulación de personas que se autoadscriban indígena y que además tengan un vínculo comunitario con lo complejo que puede ser este tema, es justamente evitar los casos que sí se han dado en el Estado y en otras entidades del país, en elecciones locales y en cargos federales también, de usurpación de personas que se hacen pasar por indígenas o que bien pues consiguen pues los requisitos formales, pero no cuentan con este vínculo comunitario. De modo que creo que en términos generales, cada uno de los espacios que se van abriendo para saldar esta deuda histórica es a la vez un reto para las autoridades en el sentido de cómo le hacemos para garantizar que esos espacios son efectivamente asumidos por personas que pertenecen a estos grupos socialmente subrepresentados, discriminados y que no son usados en un esquema de simulación. Insisto, tanto durante el registro de candidaturas, que estamos ahora ya pasamos este momento aquí en el estado. Algunos estados van un poquito más adelantados dependiendo de sus calendarios electorales, pero también en la atención de las posibles renuncias que se dan una vez que se hacen los registros y que en esas renuncias pues pudieran estar también incluidos esquemas de violencia, de coacción, y pues tendremos que hacer ahí todo lo necesario para ello. Y finalmente, si me lo permiten, antes de concluir, quisiera mencionar pues otro tema sumamente preocupante para las elecciones en México y en algunos otros lugares, que tiene que ver con la violencia, la inseguridad y la presencia del crimen organizado, los problemas de violencia creciente en distintas regiones, prácticamente en todas las regiones del país, y cómo esta puede ir y ha ido incidiendo en los procesos electorales. Se han tomado algunas medidas por parte del Instituto Nacional Electoral. Las propias institutos locales pues van caminando ahí con la conformación de las mesas de seguridad. Sin embargo, pues la realidad creo que nos alcanza, nos supera en muchos casos. Los institutos electorales pues no tienen a su cargo la seguridad, la gobernabilidad. Sin embargo, pues hay que trabajar con esto. El riesgo que no deberían de tener ninguna persona que aspire a un cargo de elección popular es latente, y me parece que pues el riesgo también está en que pueda disminuir la participación de la ciudadanía en todo el proceso, pero particularmente pues en el ejercicio del voto el día de la jornada electoral. Y bueno, todos los esfuerzos de las autoridades electorales, de la ciudadanía, que tendrán que ir de la mano. Me parece que necesitamos pues mucha información, mucha coordinación, pues apoyarnos unos a otros a fin de que la ciudadanía tenga pues todas las herramientas para participar con un voto informado. Muchas gracias, aquí lo dejaría y pues quedo a sus órdenes si hay alguna duda. Obrigado, Sofia, também pela brilhante, pela magnífica apresentação da realidade eleitoral, das eleições municipais e governamentais no México, que se desenrolam já em muitos estados, né, que já se desenvolvem em muitos estados, ao desenrolo em muitos estados, né, e que trazem problemas comuns, que mostram situações, apesar de legislações diferentes, de regras diferentes, mas se mostram comuns a muitos dos países, como México e Brasil. Nós, no Brasil, hoje temos uma necessidade, e acho que nós estamos aquém do México, com relação às políticas de igualdade, afirmativas de igualdade. Hoje as mulheres ainda não detêm a paridade, o que é já uma conquista argentina, o que já é uma conquista mexicana, né? Hoje no Brasil nós não temos ainda é destinado 30% das vagas para as mulheres e 30% dos recursos públicos de campanha. Então nós vemos realidades distintas, mas também realidades
comuns com relação à existência do crime organizado presente também nas eleições no Brasil, e as municipais são as mais visíveis, a presença do crime organizado, das facções criminosas no Brasil, né? Que não era uma realidade de 20 anos atrás, é uma realidade de hoje, né? É uma realidade de hoje, uma nova barreira para se transpor, mas eu gostaria de lembrar que a todos e todas aqui que a democracia é uma conquista difícil, né? É uma conquista que se renova. Não foi pelo sufrágio universal, pensávamos todos que com o sufrágio universal tínhamos resolvido todos os problemas de participação eleitoral, mas nós vemos que as regras, as estruturas eleitorais, tanto em El Salvador, como no México e no Brasil, eles podem condicionar e criar participações injustas, né? Ser uma discriminação com as mulheres, com os índios, com os indígenas, com os negros no Brasil, né? Então, há necessidade de uma maior inclusão democrática. A democracia pede a cada momento uma maior inclusão. É um conceito aberto, é um conceito que sempre exigirá muito mais. Então, eu gostaria aqui de agradecer aqui a participação de todos, da Gabriela, do Valber, que saiu um pouco antes. O Valber tinha um compromisso anterior marcado, né, antes, e teve que se retirar, né? Agradecer aqui a participação da Gabriela, da Sofia, desejar revê-las logo, encontrá-las dentro de pouco tempo. Agradecer aqui a Transparência Eleitoral, a CAOeste, a todos que fazem essa organização tão interessante que congrega e que nos faz alargar, aumentar a nossa inteligência, o nosso pensamento e a nossa necessidade de uma inclusão democrática, e acho que hoje a palavra que ficou mais presente, a necessidade tanto no El Salvador com relação a uma inclusão e uma educação democrática, a necessidade também no México e no Brasil. Então, isso ficou claro que a democracia precisa ser construída a todo tempo, e que é possível, sim, e que é possível construí-la, mas é possível também retroagir, né, a avanços, mas, de fato, há também retrocessos democráticos, e que essa é uma realidade que todos nós temos que enfrentar, e que a democracia é muito mais do que só eleições.